China es un estado totalitario, pero no considera ingenuo de pensamiento a Alicia pensar que se les puede combatir. La geopolítica es fea, pero manda. ¿Cuántos líos tienes? Primero que nada, China es un estado totalitario y como todos los estados totalitarios se le puede combatir, porque tienen enormes debilidades. Una de ellas es autoritarismo. Segundo, no es geopolítica. Mira, geopolítica es la idea de que la política está determinada por la geografía, por la presencia de ríos, por la presencia de montañas, por la presencia de llanuras, por la presencia de cavernas. Esta idea de la geopolítica es tomada por los nazis para generar la idea del espacio vital. Lebensraum, creo que era el Lebensraum. Es decir, que una nación necesita un desarrollo geopolítico, controlar la geografía para que su política prospere. Los que hoy hablan de geopolítica generalmente están hablando de política internacional, pero sienten que es más guay decir que es de geopolítica y usan la palabra geopolítica sin que tenga un sentido real más allá de política internacional. La política internacional de China es problemática y claro que se le puede combatir. Una de las grandes lecciones que nos está dejando la guerra en Ucrania es la tremenda dependencia que se ha creado de estados totalitarios. Como en 1973 se descubrió que la dependencia de los países árabes generó el grave problema de la escasez de combustibles y llevó a la creación de nuevas formas de obtención de combustibles. Ahora la dependencia del gas de Putin y la dependencia, por ejemplo, de los elementos electrónicos de China está siendo analizada por quienes se encargan de la toma de decisiones en los países democráticos y se está empezando a promover, por ejemplo, la fabricación de chips de chips de computadora, de chips de ordenador, de informáticos, fuera de China. ¿Por qué? Porque China ofreció enormes ventajas, pero esas ventajas representaron también una dependencia que nos puede resultar muy cara a los países que dependemos de ellos. Aunque sea para la PlayStation 5. La falta de chips es la que no ha permitido que mi hijo tenga una PlayStation 5. Mi hijo y muchos niños que quieren una PlayStation 5, pero no las hay. Bueno, todo estado totalitario se puede combatir y se debe combatir. Pero el problema es económico, el problema es de política internacional, el problema es de autoritarismo, el problema es de libertades, el problema es de derechos de la gente, el problema es del control que quiere ejercer China y que no se le puede dejar que ejerza. Y nada de eso es geopolítica. ¿Ok? Gracias. Bueno, me cuesta criticar a los musulmanes. Bueno, ¿tú crees que yo creo en la Sharia? Es increíble cómo si uno no ataca irracionalmente a los enemigos de algunos, o los que algunos consideran sus enemigos, entonces uno los defiende. Si no ataco a Estados Unidos, soy pro Estados Unidos. Si no ataco a Sudáfrica, soy pro Sudáfrica. Si no ataco irracionalmente a los musulmanes diciendo que todos son asesinos, entonces los estoy defendiendo. En serio, Sergio, ver así el mundo es muy, muy erróneo.